Bien, le damos un aplauso al Señor. Dígale a la persona que tiene al lado suyo, todo va a estar bien. Hoy San Carlos gana. Dígaselo. Suélteles. Y me vine con esta camisa. Bueno, ya. No hablemos de fútbol porque nos sale el... ¿Cómo están, iglesia? Mire, es que Celso con el micrófono es peligroso. Le dije, entrégueme a las 8, me entregó a las 8:15. Peligroso con el micrófono, ¿ah? Bien, buenas noches a todos. Dios me los bendiga. La semana pasada arrancamos con la serie Cristo en el Tabernáculo. De las cosas más interesantes, ¿cuántos han estado en mi oficina? Levanten la mano. Mucha gente ha estado, todos los que se portaron mal. Todos los que han pasado por mi oficina saben que yo tengo ahí en mi oficina un cuadro del tabernáculo, porque es uno de los temas que más me apasiona. Yo creo que yo hubiese sido historiador. Me encanta la historia y la historia bíblica ni para qué. Entonces me gusta mucho toda la tipología y todo lo que tiene que ver con el tabernáculo como tal. Ahora, hoy realmente no voy a tratar de ser serio, de no hacer mucha broma. Ya usted me conoce, ¿verdad? Porque quiero enseñarle, quiero aprovechar estos minutos para que usted verdaderamente tenga un contexto real de lo que vamos a recibir en los siguientes cultos. Cuando yo he estado en mis clases, en alguna clase en el seminario bíblico, una de las cosas que primero aprendí es que uno tiene que contextualizarse. Hermenéuticamente hablando, uno tiene que, para manejar conceptos bíblicos, hay que contextualizarlos como tal. Y hacer un estudio del tabernáculo paralelo o los significados a Jesucristo no es tan sencillo. Entonces, quiero que contextualicemos lo que vamos a ver en los siguientes miércoles. Número 1, la pastora habló de que el tabernáculo en términos generales tipifica a Jesús. El tabernáculo fue el puente que utilizó Jehová Dios en aquellos años o en aquel momento de la historia para acercar al pueblo a Dios. Estaba la presencia de Dios ahí. Años después viene Jesús. ¿Y quién es el único, el camino, la verdad y la vida? Jesús. Entonces, hasta ahí, a modo de resumen, fue lo que la pastora predicó. Ahora, yo quisiera hacer un poquito más de análisis o de quizás historia es el término correcto, porque necesito que entendamos la esencia de esto. Y digo esencia porque al final esto es tan clave y tan importante que usted y yo estamos aquí sentados porque se instituyó un templo. Y todo lo que somos como cultura cristiana o como cultura religiosa, para darle un término, tiene que ver con la institución de un templo. Nosotros llamamos a un lugar como estos el templo, lo llamamos la iglesia, son 4 paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que venimos a hacer acá tiene que ver con la cultura que en alguna medida se trató de instituir en aquellos años. Sígame con la historia, usted la conoce. Tiene que ver algo poquito con lo que prediqué el domingo. El pueblo de Israel sale de Egipto, pasa el Mar Rojo, y de un pronto para otro, quiero que entienda esto, de un pronto para otro, el pueblo se ve del otro lado del mar, se vuelven a ver las caras y dicen, ¿y ahora qué? Están, ojo, en un desierto. Se calcula que eran más o menos 2 millones de personas. Tenían que organizarse para comer, tenían que organizarse para vivir, tenían que organizarse por tribus, tuvieron que organizarse en todo, socialmente, tuvieron que hacer reglas de vida normales, como las que usted tiene con su vecino. Un limitante, este es mi lado, este es el suyo, del lado suyo usted siembra lo que quiera, del mío yo siembro lo que quiero, si no quiero no siembro. Tuvieron que organizarse en todo, diga conmigo, en todo. Y como parte de un todo, Dios los organiza en términos religiosos. Insisto, voy a utilizar ese término para que me entiendan. Y había que organizar una parte importante.
Y era el papel de Dios. ¿Cómo iba a estar Dios presente en el caminar por los 40 años? No eran 40 años, no era ese el propósito de Dios, pero bueno, caminaron durante 40 años. ¿Y cuál fue el papel del templo? ¿Qué sucedió con el templo? ¿Por qué se instituyó? ¿Por qué tiene las medidas que tiene? ¿Qué simbología tiene el templo como tal? Son muchísimas preguntas que al día de hoy debemos de entender, porque vean, a veces venimos a la iglesia y ni conocemos nuestras raíces, ni conocemos lo que somos. Y es importante que lo conozcamos. Usted tiene que tener criterio. Salga de la, perdóneme, y si lo voy si alguien se siente ofendido, no lo hago con esa intención, pero uno tiene que salir de la ignorancia y saber qué es lo que está haciendo. No solo se trata de emociones, se trata de conocer a Dios. ¿Ok? Entonces, este templo es tan importante que fue el eje central de toda la cultura político-religiosa durante los 40 años de peregrinaje. Ellos llegan a la tierra prometida, lo que vimos el domingo, a la tierra de Canaán. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? A la tierra de Canaán, llegan ahí, pasan con el arca y luego entran en otro periodo, el periodo de los reyes y el periodo de los jueces. Y es ahí donde aparece Salomón, con el famoso templo de Salomón. ¿Sí lo han escuchado? Que es lo que se conoce como el segundo templo. El primer templo es el tabernáculo. Ahorita lo vamos a ver. La imagen, esta estructura móvil que tenía que, valga la redundancia, movilizarse con todo el pueblo. El segundo templo es el templo de Salomón. Ese templo, muchos años después, fue destruido por el rey Nabucodonosor, años después, en una invasión que hubo. Recuerden que el pueblo de Israel es un pueblo que siempre ha sido invadido, siempre ha tenido otros imperios que quieren estar por encima de ellos. Entonces este rey lo destruye, y esta historia está en Daniel, la pueden buscar. Recuerdan de Daniel, que se lleva a Sadrach, Mesach, Abednego, a todo lo mejor, los utensilios del templo. Ahorita los vamos a ver también. Hasta que más o menos en el año 1530 antes de Cristo aparece la figura de Zorobabel, que él reconstruye otro templo que es mejorado luego por Judas Macabeo, y luego aparece Herodes. Todos hemos escuchado hablar de Herodes, ¿sí? Ya más o menos antes del tiempo de Jesús, y hace el famoso templo de Herodes, el famoso templo de Herodes, hasta que fue destruido más o menos en el 70 después de Cristo, y lo que queda es el muro de los lamentos, que hemos escuchado muchas veces y que yo espero conocer algún día. ¿Ok? El muro de los lamentos es tan cultural y tan importante para la cultura, valga la redundancia, judía, que por eso al día de hoy, no sé si hay alguien que ha ido al muro de los lamentos, que sin ninguna pena me levante la mano. Que al día de hoy es evidente que lloran y anhelan su templo. Lo anhelan, lloran su templo, porque el templo era algo que estaba aquí en el corazón. Es el eje central. Amaban, la cultura judía ama el templo. El templo fue parte de toda su historia, y en él, o lo que en él significaba a través de su historia, tiene que ver con lo que hoy somos nosotros como iglesia. En el templo está el eje central de la historia, de la cultura del pueblo de Israel. Ese es el templo. Por eso es que al día de hoy lo lloran. Al día de hoy, y le cuento esta, ya están los planos de la construcción de lo que se va a conocer como el tercer templo, por una decisión política, porque el lugar donde tiene que ir el templo, hoy día hay una mezquita que se llama la mezquita de Omán, no se ha podido construir, pero ya están los criaderos de los machos cabríos con los que se va a trabajar, ya están construyendo las ropas, las vestiduras de los sacerdotes, de los levitas. O sea, entiendan, iglesia, esto es algo que no tiene que ver con hace 3000 años, esto tiene que ver con hoy. Tiene que ver con hoy. Y le cuento esta última: en el momento que ese tercer templo se empiece a construir, va a ser el disparador de la Tercera Guerra Mundial.
Y ahí sí, póngase a cuentas con Dios los que todavía no se han puesto. Porque ese hecho que esté construido ahí en una mezquita de Omán es una decisión política muy seria, muy peligrosa. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que estamos hablando de algo que no tiene que ver solamente con el pasado, tiene que ver con el hoy. Diga conmigo, tiene que ver conmigo. Ahora, se estudia, se hacen este tipo de aperturas de investigaciones por tres razones. Número uno, porque con el templo, a través del templo, encontramos toda la tipología del sacrificio en la cruz. Dos, porque nos revela el amor de Dios por el hombre. Y número tres, que es con la que quiero trabajar esta noche, porque nos presenta la iglesia operando en el plan de Dios. Tres razones básicas por las que nosotros debemos de conocer el templo. Y me quiero quedar con la última, porque representa a la iglesia operando en el plan de Dios para este tiempo. ¿Por qué la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué tiene que ver un templo? ¿Qué tienen que ver 4 paredes? ¿Qué tiene que ver una orden que recibió Moisés al día de hoy con nosotros? Tiene que ver en todo. Pero insisto, como no lo conocemos, no entendemos en esencia qué es el templo y todo lo que implica. Hay verdades que son desconocidas para nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cómo podríamos definir el tabernáculo? El tabernáculo que vimos la semana pasada, que insisto, ya vamos a poderlo ver un poco más en detalle. Podríamos decir que es o se define como la obra arquitectónica de Dios. Es la obra arquitectónica de Dios. ¿Por qué se define de esa manera teológicamente hablando? Porque en Éxodo, y si me pueden buscar Éxodo capítulo 25, hay un detalle bien interesante. En Éxodo capítulo 25, verso 40, dice, es Dios hablándole a Moisés, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Diga conmigo, Moisés vio, vamos, levanta la mano conmigo. Moisés vio un modelo. Luego, después de eso, las dimensiones como tal, Dios se las da a Moisés. Pero Moisés recibe en visión un modelo. Quiere decir entonces, los estudiosos bíblicos del Antiguo Testamento, algunos comentarios bíblicos afirman que este es el templo que hay en el cielo, porque fue en visión que Dios le mostró este templo. Entonces, por eso se conoce como la obra arquitectónica más majestuosa de Dios hecha por el hombre, el tabernáculo, el templo del tabernáculo. Y quiere decir entonces que Moisés vio un modelo, un tal cual, y luego recibe instrucciones de medidas. Es un detalle interesante que debemos de manejar. Moisés recibió un modelo tal cual en visión para poderlo construir luego en el templo. Ahora, según esto que les estoy diciendo, Moisés recibe las instrucciones, recibe las medidas, pero la pregunta siguiente es, ¿quiénes llevan a cabo la construcción de este templo? ¿Quiénes llevaron a cabo? ¿Cómo se construyó? ¿De dónde salieron los materiales? ¿Cómo funcionó el tema? Hoy día existe toda una crítica con respecto a las construcciones de templos. Mire que los quiero llevar al pasado y a lo que estamos viviendo hoy. Hoy día vivimos el señalamiento, los pastores, que por qué hacemos templos de una manera, que por qué hacemos templos de otra manera. En diciembre estuvimos en Casa de Dios, en Guate, y Casa de Dios, el templo mayor, es un templo para 11.500 personas, una cosa así, y no solamente en tamaño, sino que
todos los que conocen al pastor Cash saben que el pastor Cash solo le gusta lo bonito, y el pastor Cash dijo: lo voy a construir con lo mejor, con lo mejor. De hecho, cuando se construye la primera piedra, él la construye con aquel verso que dice: no se hace caso, extiende las estacas y no se hace caso. Entonces, es un templo sumamente caro, un templo que costó millones de dólares. Vamos a hablar claro. Entonces, nosotros íbamos a Guate en la primera semana de noviembre. En la última semana, ¿cuál es el mes que está antes de noviembre? Octubre. En la última semana de octubre estalla una bomba mediática que probablemente usted y yo vimos en Telenoticias, porque hasta por aquí anduvieron, que supuestamente Cash había participado de malos manejos X para poder construir ese templo en casa de Dios. Les cuento esto porque es lógico que el señalamiento siempre esté de parte de nosotros. Es lógico, no se asusten. Y ocurre en todo ámbito. Cuando el pastor Raúl Vargas construye el templo Oasis de Esperanza, Casa Oasis, un templo para 10,000 personas, una cosa así que tenemos nosotros aquí en Costa Rica, que es el templo más grande, pasó lo mismo. Ahí le cayó Teletica y todas sus telecosas. Fue exactamente lo mismo, porque siempre hay un morbo, diga conmigo morbo, alrededor de las construcciones que tienen que ver con los templos, siempre, y esto tiene que ver, tiene una connotación espiritual, siempre. Hoy día nosotros tenemos este edificio, bendito sea Dios, pero no empezamos de esta manera. Aquellos años fueron años muy difíciles, los que estuvimos en Antillita, los que estuvimos en la casa, donde literalmente la casa era una cuestión así de 5 metros máximo, como por tal vez 10 de fondo, con abanicos, y ahí nos metíamos. Yo daba clases de jóvenes en un corredor que medía 1,5 metros por 2. Ahí empezó la historia, ahí empezó. Y los chiquitos metidos en un cuarto, encaramados en la cama de tiata. Ahí empezó. Insisto, hoy día tenemos esto, pero hay historia que contar. Hay historia que contar. Entonces, siempre ha existido un morbo. Y quiero empezarle a derribar argumentos. El primer argumento que uno lo escucha siempre es: ¿por qué no agarran ese dinero y se lo dan a los pobres? ¿Lo han escuchado? Ok. Pablo Escobar construyó barrios enteros, miles de casas. Yo tuve la oportunidad de estar en Medellín y ver los barrios de larguito, porque no nos íbamos a meter, que Pablo Escobar construyó. Pregunta, y no quiero sonar tosco, pero quiero decirle una verdad: ¿Pablo Escobar solucionó la pobreza de Colombia construyéndoles casas? No solucionó la pobreza de Colombia, porque la pobreza no tiene que ver nada con el dinero, tiene que ver con una actitud de la mente. Tiene que ver con una actitud de la mente. Entonces, argumentamos, claro que hay que ayudar, en esta casa se ayuda, nosotros damos diarios de comida, etcétera, 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 ayudamos a muchísima gente, claro que hay que ayudar, ojo, pero no pongamos argumentos que no tienen nada, que no tienen sustento, para poder entender que el crecimiento de Dios tiene que ver con el templo, siempre, siempre, es así. Entonces dígale a su vecino: no ponga argumentos. No sea morboso, diga, no sea morboso. Ahora, acompáñenme a Éxodo capítulo 35, y vamos a leer todo lo que tiene que ver con la colecta de materiales. Yo no voy a hablar de dinero, le aclaro, no voy a hablar de dinero hoy, para nada. Solamente quiero que entienda cómo se lleva a cabo la construcción de este templo. En el capítulo 35, ya Moisés tiene todo listo, tiene medidas, tiene todo en detalle, ya había llamado al pueblo. Si usted lee el verso 4 del 35, no se los anoté a ellos, pero el verso 4 dice: Moisés le dijo a toda la comunidad de israelita: esto es lo que el Señor les ordena, tomen entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor, todo lo que se sienta movido para hacerlo, presenta al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana, púrpura, y ahí en adelante todo lo que el Señor pide para ofrenda, ¿ok? Ahora, vamos al verso 20, que es al que quiero llegar, verso 20.
Dice: toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Dios, y todos los que con corazón voluntario se sintieron movidos al hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos, pandoras. Bueno, ese no, Pandoras hubiera sido para ahora, ¿verdad? Y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda merecida al Señor. 23. O bien llevaron lo que tenían. El que no tenía oro llevó lana púrpura, carmesí, escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. No tengo la menor idea que ese era un delfín en esas épocas. De tejón era, ¿verdad? De tejón. De tejón. Yo tengo un serio problema con la palabra tejón, luego se los doy como testimonio. ¿Ok? Ya me perdí. De tejón. 24. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor. Lo mismo que los que tenían madera de acacia, contribuyendo así algo para la obra. Todos pusieron algo. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura y carmesí o escarlata que habían torcido, y lino. 26. Otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, tornaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. 28. También llevaron especies de aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres y mujeres que presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés les había mandado hacer. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: tengo que tener, no, pero así no, como que tengo que tener un corazón voluntario. Es interesante que el Señor hace un llamado para hacer una ofrenda, pero cuando el pueblo de Israel estaban reunidos, se van de la presencia del Señor, luego vuelven solamente aquellos, diga conmigo, solamente aquellos que tenían un corazón voluntario. No fue una ofrenda exigida, fue una ofrenda voluntaria. Repito, no voy a hablar de dinero esta noche, voy a hablar de actitud. De hecho, insisto, esta es una enseñanza, no es una prédica. Pero el Señor llama o hace un llamado a ofrenda, y quienes responden son aquellos que tienen un corazón voluntario. No existe manera que el Señor pueda trabajar en la vida a alguien que no tenga una actitud en el corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Y muchas veces nosotros esperamos ver cambios en nuestra vida sin tener un corazón adecuado. Y el Señor no puede trabajar donde no hay voluntad. Diga conmigo: el Señor no trabaja donde no hay voluntad. Si ustedes me analizan, ustedes se darán cuenta que yo soy muy recurrente en hacerle entender que esta es su casa. Generalmente cuando presido, que la mayoría del tiempo lo hago, yo siempre le estoy diciendo a la gente: dígale a la persona que tiene al lado suyo, esta es su casa, siéntase cómodo. Porque ¿cuál es el sitio más cómodo que tiene uno para vivir? Su casa. Es ahí donde usted se quita su ropa, se pone los trajes de luces que usted se puede imaginar. La ropa, ¿cuál es la ropa más rica para dormir? En la que uno se ve más ridículo. Ah, no, usted duerme toda maquillada. ¿Cómo se levantan? Con un aliento así a cocodrilo que es kilómetros. Porque uno se tiene que sentir cómodo en casa. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Tenemos que sentirnos cómodos aquí.
Y yo le he dicho a usted, tenga sentido de pertenencia, porque si usted tiene sentido de pertenencia, usted va a ver una basurita en el suelo y la va a juntar. Mire, le voy a decir algo. De estas sillas, en la última limpieza general sacamos como medio kilo de chicles. O sea, ¿quiénes saben que le estoy hablando con verdad? Como medio kilo de chicles. Yo no tengo nada contra el chicle. Aquí hay uno, bueno, imagínense, y estaban limpios. O sea, esto, ¿hace cuánto se limpió? El 1 de mayo fue. Del 1 de mayo a hoy, el 11 de abril a hoy, menos de un mes, ya hay chicles. Pregunto, ¿usted pega un chicle en el sillón de su casa? ¿Y por qué lo pega aquí si está su casa? ¿Por qué lo pega aquí? Esta es la segunda vez, porque la primera vez se los enseñé. De hecho le dije a los servidores, lástima que los botaron. No, y es que esta es la mejor. Yo presento la bolsa de chicles y todos hacen, ¡qué cochinos! Porque todos fueron, menos uno. Diga conmigo, amor a la casa. No tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero necesariamente. Que alguien me levante la mano y lo reto públicamente. Eso se está grabando y va a salir en YouTube. Sí, este guapo va a salir en YouTube. Que alguien me levante la mano si alguna vez la pastora, yo, el pastor Oscar, lo hemos obligado a dar dinero en esta casa. Levánteme la mano, lo reto públicamente. Antes, hace unos años, dábamos algo que se llamaba la motivación. ¿Recuerdan la motivación? Que teníamos un alguien que venía, que daba un testimonio, etcétera, etcétera. Se dejó de hacer. Ahora se oran por los diezmos y las ofrendas. Porque usted tiene que tener un corazón voluntario. Un corazón voluntario para venir a ofrendar, a diezmar, para venir a dar su tiempo, para venir a servir, para venir a ayudar, para venir a trabajar. Métale un codazo a la persona que tiene al lado suyo y diga, le están hablando, mi hijo. Dios solo puede trabajar con corazones voluntarios que quieran. Dios no obliga a nadie. Dios no, escuche esto que le voy a enseñar. Dios no trabaja bajo amenaza. Esas son ideas tontas y absurdas que la religión le metió a usted. Se las empiezo a debatir. Alguien cae enfermo y usted lo primero que dice, ¿quién sabe qué pecado tendrá ese? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó eso? Dígame, porque yo no. Alguien por alguna razón entra en una crisis económica y dice, eso es juicio de Jehová. Se ríen, ¿verdad? Yo pregunto, ¿cuántos somos padres de familia? Padres de familia. Si un hijo a usted se le saca un examen malo, ¿usted lo deja sin comer? No, le estoy preguntando, esto es una pregunta seria. Entonces, ¿qué clase de Dios tiene usted? Que funciona de esa manera. Ese es su Dios. Ese es su Dios. Ese es el Dios que usted adora. El Dios que... Yo entiendo que Dios es amor y que también es juego consumidor. Tengo completamente claro el concepto. Pero pregunto, ¿así funciona Dios? Porque si fuera así, todos nosotros estaríamos hechos chicharrón. Todos. ¿O no? Si estrenamos misericordias todos los días. Alguien dígame amén a esto. Todos los días estrenamos misericordias usted y yo. ¿Y qué nos hace pensar que Dios puede trabajar en un corazón de esa manera? Dios no obliga a nadie, ni utiliza la enfermedad, ni utiliza la escasez. Ahora, que Él se sirve de momentos difíciles, porque de entre lo vil, de lo malo, saco lo mejor, eso es otra historia. Y que en un momento de crisis Dios intervenga y por misericordia también se complaza
en hacer de nosotros un milagro hecho realidad, eso es otra historia, pero eso habla de amor, no de castigo. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? Dios no obliga a nadie. Deje de estar metiéndose argumentos absurdos y lógicos. Hace unos días un muchacho que venía a esta casa murió en un accidente de motocicleta. El primer argumento es: estaba apartado. Dios, ¿cómo podemos funcionar nosotros en amor de esa manera si tenemos ese concepto de Dios? No sabíamos si no venía a esta casa, pero quizás venía otra. No sabemos. En vez de tener una actitud de: Señor, ojalá que se haya arrepentido. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Pero tiramos. Andamos viendo cómo poder sacar un concepto de Dios del que no existe, porque Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con aquellos que lo desean, con aquellos que quieren. Dios está aquí, Dios hace un llamado y es decisión de nosotros. Una de las características que yo amo de Dios es que Dios es un caballero y Dios no nos obliga a nada. Si no tuviésemos un botoncito aquí de apagado, búsquele el botón a la persona que tiene al lado suyo, a ver si lo tiene. No lo tiene. Es su decisión si usted sirve en esta casa. Es su decisión si usted trabaja en esta casa. Es su decisión si usted puede ser pastoreado, formado, mentoreado en esta casa. Es su decisión. Dígale a la persona que tiene al lado suyo: es su decisión. Tengo poco tiempo. Escuche. ¿Sabe cuántos 1,400 kilos de oro se necesitaron para construir el templo? De oro. El templo del tabernáculo, que ya se los voy a enseñar. 4,300 kilos de plata, 3,400 kilos de bronce. Y aquí hay una historia bien interesante con respecto al bronce. ¿Qué los motivó? Más que un corazón voluntario, más que amar al Señor, más que honrar al Señor con una actitud correcta. No, insisto, no solamente de traer algo, porque los que no tenían aportaron mano de obra. Se necesitó trabajo. Hoy día cuesta un montón que la gente ame la casa de Dios. Un corazón voluntario es aquel que deja que el Señor trabaje, es aquel que deja que el Señor le guíe. Ahora, ¿qué hicieron con todo lo que ofrendaron? Necesito que entendamos qué era en esencia el tabernáculo. Me ayudan con las imágenes y me apagan la luz, por favor. Vamos a aprender un poquito juntos. Ok. En esencia, este era el tabernáculo. Hay muchas imágenes en internet, pero básicamente se divide en 3 grandes grupos, iglesia. Presta atención a la imagen. No sé si me siguen ahí el láser. Ok. Número 1 es lo que se conoce como el atrio, que es toda el área del templo. Ese era el atrio, todo el atrio. Número 2, vamos a encontrar el lugar santo, que es donde están los números 6, 7, 5 y 4. Básicamente, ahí estaba el lugar santo. Y en el lugar número 1 y el lugar número 2 es lo que se conoce como lugar santísimo, que era ahí donde habitaba la presencia de Dios. Básicamente podríamos dividir el templo en 3 grandes secciones. Insisto, número 1, el atrio. 2, el lugar santo. Y 3, el lugar santísimo. Necesito que entendamos esto porque vamos a empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con la simbología y cómo cada cosa tiene un porqué y un para qué que nos llevan a hoy. Siguiente, por favor. Esta no se ve tan bien, pero en detalle, esta es la que yo tengo en mi oficina. En detalle, está mucho mejor explicada, por decirlo de alguna manera. Voy a tratar de darles los puntos más importantes para que usted los conozca. Este era el atrio, la parte ahí donde está el láser es
el lugar santo y pues esta es el lugar santísimo. Hay algunas cosas interesantes que necesitamos conocer. Número uno, esto que usted ve acá es el altar de bronce. Este altar, recuerden que se recogieron 3.400 kilos de bronce. Ok, vea los invertidos. Ahí está la inversión. Este altar era de bronce, totalmente de bronce, y servía para que ahí se presentara como holocausto los sacrificios que se presentaban para el Señor. Habían 5 tipos de sacrificios. Le puede preguntar a mis alumnos de el estudio bíblico de los AOS, ellos se lo saben completamente, los 5 tipos de sacrificios. Y esto que ven acá es la fuente de bronce. Solo por darles un detalle interesante, miren que cada cosa tiene un símbolo muy profundo. Esta fuente de bronce que usted ve acá fue construida de una manera bien interesante. Le explico y le cuento. Las mujeres se organizaron para conseguir la ofrenda de ese bronce. Antes no habían espejos como usted los conoce, ¿verdad? Antes no habían espejitos así que usted se reflejaba. ¿Qué es de una mujer sin su espejo? ¿Podrían vivir ustedes sin un espejo? Ok, no. Las mujeres consiguieron ofrenda ya no dije nada, la fuente de bronce, para la fuente de bronce, con los espejos que habían de la época. Y los espejos que habían de la época eran de bronce pulido, y los pulían a tal punto que quedaban tan bien acabados que era la manera en la que se podían reflejar. Entonces las mujeres se quedaron sin un elemento tan importante como un espejo. Y esto tiene una simbología, se la explico. Ahí llenaban el agua. ¿Qué pasa con el agua? Cuando está quieta, da reflejo, que tipifica el espejo en el que tenemos que mirar nuestro yo interno. Y número dos, el agua habla de la pureza de poder ser lavados de nuestros pecados. Solo ese detalle le doy. Todo tiene una simbología. Todo tiene una simbología. Y bueno, pues déjenme ver. Esto que está aquí es el candelabro, que no sé si lo pueden ver. Aquí hay una mesa, que es la mesa del pan. Aquí está el arca del pacto. En fin, esta es la puerta, estas son las vestiduras de los sacerdotes. Yo tengo esta imagen en mi oficina porque me parece que es la más acertada a la realidad, y está muy bien explicada. Entonces, la siguiente, porfa. Les puse esa para que vean que básicamente es lo mismo: lugar santo, lugar santísimo, el atrio, esta parte de acá. Y pues todo lo que les acabo de explicar, el arca del pacto, el altar de incienso, bueno, aquí dice el lavacro, ¿verdad? Dice ahí, y el altar para las ofrendas de holocausto. Y les busqué una última, que básicamente es cómo podríamos verlo. Se han hecho muchos estudios y muchas reconstrucciones de cómo pudo haber sido. Esta es una imagen real, ¿sí? Esta es una imagen real de cómo pudo haber sido el tabernáculo en esencia en el tiempo de Moisés. Entonces, conociendo esto, conociendo toda esta tipología, ahora podemos tener claro para qué y en qué se usaron las ofrendas. ¿Por qué les digo esto? ¿Me prenden la luz, porfa? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que ser como Tomás, ver para creer. Y esa es la manera en que nuestro corazón dice: ah, sí, ahí sí se invierte bien lo que nosotros damos. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Durante estos segundos o estos siguientes miércoles vamos a ver en profundidad qué tipifica cada cosa del templo. Acompáñenme, tengo poco tiempo, al Salmo 84 del 1 al 10. Salmo 84 del 1 al 10. Diga conmigo: esta es mi casa y tengo que reconocerlo. Ahora repita conmigo esto: es muy peligroso
estar fuera de ella. Leamos. Esta es una alegoría al templo. El salmista hace una alegoría a lo que debe de ser el templo en la vida de una persona. Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. 2. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus puñuelos cerca de tus altares. Recuerden que habían altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Mire cómo el salmista hace una alegoría acerca del templo. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Diga conmigo: bienaventurado soy por estar aquí. Perpetuamente te alaban, Shelah. Bienaventurado el hombre que tiene en sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuerte, cuando la lluvia llena los estanques. 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios mío, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Verso 10, y lo leemos todos al unísono. Verso 10, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque mejor es un día en los atrios que 1000. Que habitar en las moradas de maldad. Levante su mano y diga conmigo: porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ella. Y le damos un aplauso al Señor. Escuché esta historia. Un grupo de turistas contratan a un hombre que los guiara para descubrir una selva, y en medio de la selva se pierden. Los turistas empiezan a complicarse, empiezan a preocuparse, empiezan a sentir temor, pero el guía les empieza a decir: aunque la cosa esté mal, ustedes tranquilos, que yo lo saco. Conozco el camino, conozco el sendero. Parecía que no, parecía que todo era convulso, parecía que no podían salir de ahí. Y el guía se volvía y les decía: tranquilos, yo no estoy perdido. Estamos pasando por un momento difícil, sí, pero yo sé para dónde voy. Tenemos una imagen muy distanciada de la realidad de lo que es una iglesia o es una casa. Quisiera decirles que en esta casa todo lo hacemos bien. Quisiera decirle. Ayer atendí a alguien en mi oficina, sí, ayer, y me decía esto, y me decía: pastor, yo me fui a esta casa y fue un error. ¿Y sabe por qué me fui? Porque me levantaron un falso. Entonces yo le puse la mano en el hombro y le dije: bienvenido al club. Eso le dije: bienvenido al club. Y le dije: ¿y qué ganaste con eso? Y me dice: nada, fue el peor error que cometí. El peor error que cometí fue haberme ido de esta casa. Y me dijo esto: anduve por aquí, anduve por allá, anduve por un lado, anduve por otro, pero entendí que esta es mi casa, que esta es mi casa. Yo quisiera decirles que esta casa es la casa perfecta. Quisiera decirles que no nos vamos a equivocar. Quisiera decirles que siempre van a ser bien mentoreados y pastoreados. Quisiera decirles que todo lo que se predica es para usted. A veces no tanto. Quisiera decírselo, pero no.
Solo tengo claro dos cosas y se las voy a compartir. Que de algo, de esto sí estoy seguro. Número uno, es que jamás he escuchado a alguien que diga: estoy mejor afuera que adentro. Nunca. Nunca he escuchado a alguien, ni me lo ha demostrado con hechos, que irse de esta casa, y no digo esta casa, hablo de cualquier iglesia, y no hablo de iglesia, hablo de salir de la cobertura de la casa del Señor. Nunca he escuchado a nadie que me diga: pastor, ¿sabe qué? Estoy mejor en el mundo que cuando estaba en la iglesia. Nunca. En mis 18 años, casi 20, no sé, de servicio y no sé, 12 de pastoreo ya, nunca he escuchado a nadie que me diga: pastor, estoy mejor afuera que adentro. Sin importar las circunstancias, siempre es mejor estar en casa. 2, nunca he escuchado este testimonio: pastor, volví, pero me arrepentí de volver. Todo el que vuelve reconoce que cometió un error en haberse ido. Y si no, pregúntele a todos los que se han ido. Pregúntele a todos los que se han ido y se han salido de la cobertura. ¿Por qué predicar de la casa? ¿Y por qué traté de llevarlos a lo que se hacía allá? ¿Cómo se levantó la ofrenda? ¿Cómo lo hacemos aquí? Con la actitud con la que hacemos aquí. Porque yo necesito que usted entienda que para aquella temporada fue de esa manera. Se levantó oro, se necesitó mano de obra. Hoy necesitamos mano de obra. Vienen retos nuevos para esta casa. Hoy necesitamos gente con un corazón voluntario, que se deje trabajar y que se deje pastorear. Yo no necesito gente que esté calentando la silla. Les amamos, les queremos y les damos besitos. Pero necesito gente que quiera. Y 2, necesito gente que entienda lo peligroso que es salirse de casa. Porque el Salmo es claro: mejor es un día en casa, un día, que 1000 años fuera de ella. Hasta que no amemos esta casa tanto como para decir: a mí nada me mueve de aquí. Venga la tormenta que venga, se levante el chisme que se levante, digan lo que digan, cometa el error que cometa, yo siempre voy a estar en casa. El templo son 4 paredes, era un tabernáculo móvil, pero simbolizaba mucho. Desde el principio del establecimiento de Dios como nuestro Dios, se estableció una casa para Él como lugar de reunión. No en vano nos reunimos aquí, no en vano nos reunimos a adorar juntos. Hoy quizás sí pasan cosas que distan mucho de lo que podría ser una casa de amor, pero iglesia, el templo o el tabernáculo de reunión de Moisés tipificaba lugar de protección para ellos. Esta casa debe tipificar lugar de protección para nosotros. Cada cosa que hacemos, cada creados para adorar, cada columnita, cada pantalla, es un reto de fe para nosotros. Sé lo que es ir a comprar materiales sin plata, lo sé. Esa construcción de arriba, les voy a contar, la hice sin permiso. Sí. Ahí estaban los chiquitos. ¿Recuerdan cómo estaban los chiquitos en el cucarachero ese? Solo había plata para hacer unas paredes. Y le dije al constructor: ¿qué hacemos?
No tenía el permiso de la pastora. La pastora andaba predicando, no sé si en Estados Unidos, no recuerdo dónde. Y yo estaba a cargo de esa reparación. Y volví a ver al constructor y le dije: se la juegan, fe. Y ese Jonathan, como es medio loco también, pastor, usted no tiene que decirme, listo, bote todo. Cuando ellos empezaran a botar todo, yo sentía el temor de que, ¿y ahora qué le digo a los pastores? Y me fui para el Colono a comprar sin plata. Sin plata. Y por allá apareció un señor y dijo: pero yo le regalo el cielo raso. Pero yo le regalo una ofrenda. Y por allá salió otro que aparecieron corazones voluntarios. Y el constructor dijo: yo creo que yo tengo el piso. Y yo le dije: gracias por regalármelo. Y de media vuelta y me fui. Y salió. ¿Cómo arranqué yo ese proyecto? Con plata para 2 paredes internas. Botamos el salón viejo porque habían unos, no sé si recuerdan, yo sé que ustedes no vinieron a tomar aquí, esos otros. Habían unas barras en la parte de arriba, las botamos. Se ríe más de alguno. Las botamos. Metimos un aire acondicionado. Dios siempre ha provisto, con su dinero o sin su dinero. Pero también he visto cómo Dios ha bendecido, porque amamos esta casa. Y así la hicimos, sin un 5. Aparecieron corazones voluntarios que donaron mano de obra, que donaron materiales. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esta casa? Nos estamos pensando en ir, en no ir, salirnos de la bendición. Es que cuando predica Charlie me cae mal porque como es liguista y ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón con esta casa? ¿La amamos? ¿O nuestro amor se ve representado en ese chicle que está ahí pegado en esa silla? Póngase de pie, por favor. La prédica la titulé, o el mensaje, la enseñanza, no sé, corazones correctos. Yo no necesito gente que me venga a dar millones, no lo necesito, gracias, guárdese esos millones. Necesito gente que quiera tener un corazón correcto para dejarse usar por el Señor. Algunos darán trabajo, otros traerán cafecito para los que están trabajando puedan comer, otros harán sus donaciones económicas, no sé. Por ahí aparecerán los José de Arimateas. José de Arimateas es un personaje de la Biblia que se habla muy poco, y fue el que se encargó de pagar los funerales de Cristo cuando fue crucificado. Búsquelo, se llama José de Arimateas. José de Arimateas era miembro del Sanedrín, un grupo muy importante, élite. Y yo soy un convencido que José de Arimateas tiene por misión aparecer en la Biblia para cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Qué representa el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted. Ahí tendrán que aparecer los José de Arimateas. Yo solo sé que si no amamos esta casa, si no estamos agradecidos por ella, con sus virtudes, con sus defectos, hay algo en el plan divino de Dios que se quiebra. Hay algo que se quiebra. Esta es nuestra casa, nuestro lugar de reunión, nuestro lugar donde somos bendecidos, donde cometemos errores y tenemos el derecho de venir a llorarlos sin importarle lo que a usted la gente le diga. Haga
como Jesús le dijo a Pedro después de que fue perdonado: a usted, Kelly, así lo dice textualmente. Pero si amamos esta casa, jamás nos vamos a dar por vencidos. No deje que le entren pensamientos a su mente, a su corazón, que solo lo van a sacar de aquí. El llamado esta noche es para darle gracias a Dios por esta casa, que mucho nos ha bendecido, que mucho nos ha bendecido. Vamos a darle gracias a Dios por portadores. Vamos a pasar acá al frente, levantar manos y decir: Señor, gracias por esta casa. Gracias porque tengo un lugar donde alimentarme. Gracias porque este lugar ha sido consuelo, paz, refugio. Gracias. Gracias porque tengo pastores. Gracias porque hoy tengo un corazón correcto. Gracias porque a través del tabernáculo entiendo que hay propósito acá. Levante sus manos, venga y acompáñenos. Señor, gracias. Gracias por esta casa. Gracias por portadores. Gracias, Señor, porque hemos encontrado fuente donde nos hemos sentido perdonados, amados, cuidados. Gracias, Señor, porque aquí me devolviste la vida. Porque es en estos lugares donde he pasado momentos muy difíciles, pero he encontrado al Dios de milagros, la fuente de todo poder y de toda autoridad, que es nuestro Dios.